Muy bien. Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gozo y una alegría estar en este lugar, en esta congregación, y todos juntos como una familia poder estar escuchando palabra de Dios. Yo estoy muy contento de poder estar aquí con todos ustedes. Pues venimos de tierras tapatías, somos jalisquillos, mi esposa y yo y mi familia. Como ya había dicho nuestro hermano Narcis, bueno, tengo 3 hijos, los 3 casados, 2 nietos. No siempre fuimos creyentes, no nacimos en un hogar cristiano. De hecho, lastimosamente, yo viví 21 años de mi vida como ateo. Dios tuvo mucha misericordia de mí. Mi papá nos crió a nuestros 7 hermanos sin Dios, sin reglas, sin leyes, como ateos. Y bueno, nuestra vida fue muy lastimosa, sin conocer a Dios. Pues bueno, conocí a mi esposa y a las 2 semanas de novios me la robé. Ella tenía 15 años y yo 16. Parece canción, ¿verdad? Pero mire los milagros que hace Dios. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Si no, voltee alrededor de usted para que vea. Cada uno de nosotros somos un milagro de Dios. Bueno, a Dios no le costó nada de trabajo crear el universo. Dijo, hágase la luz. Y se hizo. Qué milagro tan portentoso de Dios, ¿no? Crear los cielos y la tierra. Pero salvarte a ti y a mí, hermanos, eso no fue un simple hágase la luz o los perdono y ya. No, hermanos, qué extraordinario es esto. Vengo a hablarte de un Dios que por amor a nosotros se hizo hombre. Imagínate a Dios entregando lo mejor de la tierra para salvar a lo peor de la tierra, que somos todos y cada uno de nosotros. Esta gracia, esta misericordia de Dios mostrada a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, prepara el corazón de todos y cada uno de nosotros para entender qué valiosa es la iglesia a los ojos de Dios. Amén. No, hermanos, todo pasará, pero su palabra no pasará. Todo será destruido, pero lo único de esta creación que va a trascender hasta la eternidad, hermanos, es la iglesia de Jesucristo, porque fue comprada con un precio muy alto, como dice la escritura en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Venimos a hablar de un Dios tan extraordinario, tan maravilloso, tan amoroso, tan sublime, su único ser en su Trinidad perfecta. Yo voy a compartir con ustedes unos temas y bueno, no sé si ustedes notaron el detalle del hermano Narcis. Dice, lo invitamos a unas conferencias. Sí, oyeron el detalle, ¿verdad? Amén. Porque les voy a dar unas conferencias. Amén. Sí entiende el detallito, ¿verdad? El pequeño detallito. No voy a predicar 30 minutos del sermón del domingo. Es una conferencia. Así que olvídese del reloj. No voy a adorar poquito. Si trae jitomates y piedras, espérese que acabe y luego ya me las avienta, ¿ok? Bien. Si va al cine le dan palomitas y Coca-Cola y se avienta 2 horas, ¿no es cierto? Así que aquí tenga paciencia. Vamos a esperar que Dios hable a la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí el día de hoy, amén. Bueno, se ha puesto en el boletín que estas conferencias tienen un tema principal, un común denominador, que es glorificando a Dios en mi familia. El primer tema que voy a traer el día de hoy es transmitiendo la fe a mis generaciones, o transmitiendo la verdad a mis generaciones. Y creo yo que Dios va a tener que hablar al corazón de muchos de nosotros como padres y claro, también a las familias completas.
Así que esperemos que la gracia de Dios fluya con libertad y que tú y yo seamos ministrados por el poder de la palabra de Dios. Yo te pido que por favor me acompañes para hacer una oración y Dios bendiga este tiempo. Padre Santo, Dios Todopoderoso, eterno Dios, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos todos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, para aprender de tu santa palabra y ser guiados, Señor, a toda verdad a través de tu Espíritu Santo, para que tu iglesia reciba alimentos sólidos, Señor. Prepara cada corazón de los que estamos aquí para que tu palabra, Señor, redarguya nuestros corazones, para que hables a nuestros corazones, para que nuestras vidas sean edificadas, Señor, y que esta palabra que se va a predicar, Señor, no vuelva a ti vacía. Tú tienes un plan, Señor. Tú diseñaste todo este tiempo. Tú juntaste todas las piezas para que el día de hoy estuviéramos juntos y se pudiera dar que estuviéramos aquí en Ensenada, Señor, estas congregaciones juntas, en armonía, en amor, para ser edificadas y aprender y ser enseñados por ti. Que así sea, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Primeramente quiero compartirles, amados hermanos en Cristo, que bueno, yo no les vengo a enseñar, muy amable, no les vengo a enseñar nada nuevo, porque no hay nada nuevo. El apóstol Pedro decía: no dejaré de recordarles las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No hay nada nuevo, la palabra ya está escrita, amén. Y confiamos que lo que realmente termina bendiciendo Dios es el mensaje, la palabra, no es el mensajero. ¿Estamos de acuerdo? Así que es Dios el que va a ministrar nuestras vidas en esta noche. Yo solamente soy una herramienta que vengo a comunicar algo que Dios quiere decirle a todos y cada uno de nosotros, empezando por mí. ¿Cuántos no recuerdan Ezequiel capítulo 3, donde Dios le dijo al profeta que agarrara el rollo del libro y que lo comiera? Y le dijo claramente que al comerlo iba a ser algo dulce a su paladar. Pero ¿cuál era el propósito primario que después se repite en Apocalipsis, hermanos, con el apóstol Juan? Bueno, que al comerlo era dulce. Para Juan fue en el vientre, fue amargo. Pero Dios le dice al profeta Ezequiel: vas a comer este rollo que era su palabra, para que cuando vayas a este pueblo no sean tus palabras, sino mis palabras las que tú vas a transmitir. Y eso es lo que estuvimos nosotros haciendo, preparándonos, estudiando, comiendo este rollo de libro, hermanos, para poder pedir a Dios en su misericordia que sea palabra de Dios y no de hombre lo que nos ministre en esta noche, amén. Quiero iniciar diciéndoles, hermanos, la importancia del padre de familia, que es el tema que vamos a desarrollar en estas conferencias. Vivimos en un mundo loco, vivimos en un mundo que está en contra de los principios de Dios. Vivimos en un mundo donde se ha perdido la esencia primaria de la enseñanza de Cristo, el valor a la palabra de Dios, el valor a la familia, el valor a la iglesia. La iglesia es valiosa porque es una familia. El Señor lo dijo claramente a través del apóstol Pablo en Efesios 3:15, donde dice: por esta causa doblo rodilla delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amén, hermanos. Somos una familia. Yo apenas los estoy conociendo, ustedes también a mí. Pero nuestro común denominador fuerte es que tenemos a Dios como Padre, y por lo tanto nace de una manera natural una hermandad entre tú y yo. Somos hermanos, somos familia. Aquí está reunida la iglesia del Señor, amén. Así que aquí no hay diferencias. En realidad somos una sola iglesia, varias congregaciones, pero una sola iglesia comprada con la sangre de Cristo. Y por eso hemos de todos, hermanos, ser edificados con estos principios básicos de la palabra del Señor. Como si nos amonestara Jeremías en el 6:16, diciendo que debemos de volver a las sendas antiguas. El mundo de hoy, hermanos, nos ha llenado con filosofías huecas, con sutilezas, hermanos, que han tratado de engañar al mundo de hoy. Y muchos creyentes hemos caído en la trampa de este mundo, de este presente siglo malo. Hoy en día lo que más prolifera es la liberación femenina, es las mujeres gobernando, pero el principio de Dios, hermanos amados en Cristo y amadas hermanas en Cristo, familia de Dios,
El principio de Dios siempre fue un patriarcado, no un matriarcado. Y veamos lo que ha sucedido en este mundo cuando se quebran los principios de la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de principios. ¿Alguien dice amén? Y saben, los principios de Dios siempre funcionan. Inclusive cuando la gente inconversa que no conoce a Dios practica los principios de la palabra de Dios, le funcionan. Y no se equivoque, no es porque Dios los bendice porque son incrédulos, es porque los principios de la palabra de Dios funcionan. Y los principios de la palabra de Dios nos recuerdan que Dios, hermanos, creó un diseño para la familia. Amén. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 18. Usted conoce este pasaje donde dice que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Sigue diciendo la escritura: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, como una lijita de esa que raspa. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque dice que esto agrada al Señor. Y claramente sigue diciendo: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero aquí vemos, hermanos, claramente cómo dice maridos, padres, y pone en relieve el compromiso tan fuerte que Dios marcó desde el principio al varón como una autoridad en su hogar y como cabeza de su familia. Lo cual hoy en día se ha atrofiado totalmente. Y créanme, amados hermanos, que no estoy hablando de los de allá afuera. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, donde muchos pastores, donde muchos ancianos, donde muchos varones que Dios puso como autoridad en casa, no están llevando a cabo esa autoridad. Muchos de ustedes, estoy seguro que hace mucho tiempo que perdieron la autoridad en sus casas. Y es hora de recuperarla. Es hora de volver a las sendas antiguas. Es hora de que reconozcamos que esa autoridad, varón, Dios te la dio. Y que tú vas a dar cuentas, que tú estás representando la gloria de Dios en la tierra. Porque fuiste hecho a imagen y semejanza del Señor. Y por eso hemos de entender los principios de la palabra del Señor. Si agarráramos nosotros un diccionario para definir qué es la familia, ahí veríamos que dice que la familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas y que además son afines a un linaje consanguíneo. Eso es una familia. Pero aquí habemos una familia que tenemos no solamente la sangre física, sino la sangre de Jesucristo la que ha hecho esta familia. Amén. Es la sangre de Cristo la que nos compró, la que dio el pago, como dice primera de los Corintios 7:23, ¿verdad? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Sí, se dio un pago muy alto y muy fuerte. Dios diseñó desde el principio, hermanos amados en Cristo, el diseño de la familia. Y cada que el diseño de la familia es quebrantado, no hay bendición en nuestros hogares. Estoy seguro que muchos de ustedes pueden estar en este momento experimentando de hace ya tiempo problemas fuertes en su hogar. Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Estamos enfrentando muchas cosas, porque primera de Juan nos dice claramente en el 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Y lo podemos ver en todas las cosas. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso. ¿Alguien dice amén? Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice primera de Juan 4:4. Y nosotros hemos de entender esta realidad, que el que creó los cielos y la tierra, el todopoderoso y sapiente Dios, cuyo poder es sin igual y no tiene límite, está a nuestro favor porque es nuestro Padre Santo. El Dios eterno, si tú eres nacido de nuevo y tienes a Cristo en tu corazón a través de su Espíritu Santo, tú eres un hijo de Dios, pueblo de Dios, edificio, casa. Tú eres labranza, tú eres la iglesia del Dios vivo. Amén. Significa que el cielo, hermanos, que gobierna con todo su poder y su gloria, está a favor de los que le temen.
Y por eso hemos de entender el compromiso tan fuerte que tenemos en nuestros hogares. Y claro, voy a hablar el día de hoy, mañana, el sábado directamente a los varones, pero no se preocupen, amadas hermanas, como las queremos mucho, el domingo voy a hablar con ustedes. Para que todo sea equilibrado, ¿verdad? En este mundo dicen que todo hay que ser equilibrado. Las características en el diseño de Dios desde el principio de lo que es la familia. Hermanos, la idea de crear a un hombre y a una mujer nació de la mente de Dios. El matrimonio es la institución más extraordinaria y más sólida porque nace en el corazón de Dios. El matrimonio no fue inventado por la sociedad o por el hombre, viene del diseño de Dios. Dios diseñó al principio un varón y diseñó a una mujer y después diseñó a la familia. Por eso Satanás toda la historia ha atacado el diseño de Dios, ha atacado al matrimonio y ha atacado las familias, y por ende ataca a la iglesia, que es la familia del Señor. Dice la Biblia en Génesis 1:27, usted lo conoce claramente el pasaje: creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Sí, ahí está el diseño de Dios. Hoy en día la gente ya no valora el matrimonio. ¿Qué decir del mundo allá afuera? ¿Cuántos de nosotros hemos batallado por no, hermanos, transmitir los principios de la palabra de Dios a nuestras generaciones? ¿Cuántos de ustedes han tenido que sufrir, aún como creyentes, con sus hijos, que por ejemplo se casaron en un yugo desigual? Porque el principio fue claro, y no crea que es nuevo. Desde el Antiguo Testamento Dios advirtió a su pueblo Israel y decía que no deberían de tomar mujeres extranjeras, ¿no es cierto? Si querían la bendición. Pero luego nosotros venimos a nuestra modernidad y en vez de ser autoridad en nuestras casas, ahora los que mandan son nuestros hijos. Tan así que cuando tus hijos están pequeños, en vez de darles la orden, vas a ir a la tienda y vas a hacer esto, ¿no? Le preguntas: hijo, ¿vas a la tienda? Y el chiquillo te contesta: no, no voy. Y peor si está ahí idiotizado con el ni entiendo, ¿da? Juegue y juegue. Porque no entienden, ¿verdad? ¿Verdad que no entienden? Juanito, 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 idiotizados en el ni entiendo, ¿verdad? Y les pides permiso. Hoy los papás de hoy en día ya no dan órdenes a los hijos. Qué raro. ¿Cuándo cambió el asunto? ¿De cuándo acá los patos le tiran a las escopetas? ¿Cuándo cambió? Quizás muchos de ustedes el día de hoy y mañana y en las conferencias de hoy, quizás Dios hable fuerte a sus corazones, porque muchos de los que estamos aquí puede ser que estemos en la condición donde o estamos perdiendo o ya perdimos a nuestra familia. Y esto es muy fuerte, amados hermanos. Cuando Dios diseñó el matrimonio, una de las cosas que tenía en mente rápidamente Dios es que el hombre no experimentara soledad. Y es por eso que el ser humano que no conoce a Dios, la primer soledad que enfrenta es la espiritual. Porque todo ser humano que no ha nacido de nuevo y no tiene a Cristo en el corazón está muerto en sus delitos y en sus pecados. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Dice Efesios 2:1: y Él os dio vida cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La condición del mundo es clara. Todos sabemos la historia del Génesis, del Edén, donde un hombre y una mujer que fueron capacitados por Dios para vivir en matrimonio, que eran un hombre y una mujer, que era la primer familia, el primer matrimonio, que fueron llenos de toda la bendición de Dios. Dios los bendijo, así dice, y los bendijo Dios, porque Dios bendice el matrimonio. ¿No lo cree? Los bendijo Dios y les dijo que se multiplicaran. Pero hoy nos dicen, ¿verdad?, que la familia pequeña vive mejor. Hoy nos dicen: ya no tengas hijos, el mundo está lleno. En Europa el 83% de la población es personas de la tercera edad.
O sea, pasan arriba de 70 años, el 83%, porque ya no quieren casarse y ya no quieren tener hijos y parece que nosotros entramos en la moda. Entiendo a los de allá afuera, muertos, destituidos de la gloria de Dios, no conocen a Dios. Yo entiendo, pero escuchar dentro de la iglesia a las parejas jóvenes decir, es que yo no quiero tener ya hijos. Ay, 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 hermanos, seamos sinceros. Cómo el mundo se ha infiltrado con su filosofía a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras congregaciones. Las familias más poderosas de toda la historia de la raza humana son familias grandes. Pero eso sí, prefieren a un perrijo o a un gatijo y gastan dineral, ¿verdad?, en darle de comer, pero perdieron ya ese amor por el prójimo, porque se da cuenta usted que el prójimo no tiene para comer, pero usted ya no se mueve en su corazón por el prójimo. Ve a una persona asesinada, atropellada y no pasa nada, pero ve un perrito y te todo por el perrito. Ahora amamos a los animales, pero odiamos a las personas. ¿No cree que algo está mal? ¿No cree que algo está mal? Y por eso cuando se quebrantan los principios terminamos de esta manera, hermanos, lo que estamos viendo el día de hoy. Los principios de Dios son muy importantes. Por eso les decía en el Antiguo Testamento que no deberían de tomar una mujer que no fuera, ¿verdad?, de la tribu de Israel. En el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6:14, dice: no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Conteste la pregunta. O el templo de Cristo con Belial. Dígame, la luz con las tinieblas, ¿hay alguna comunión? Entonces, ¿qué amonesta el Señor, hermanos? Que no debemos de unirnos en esa clase de yugo. Pero nuestros hijos se rebelan y terminan casándose con personas que no son creyentes, y tú como padre que perdiste la autoridad nunca dijiste nada, y luego estás sufriendo porque no te atreves a poner a Dios en primer lugar que a tus hijos, porque se te olvidó la enseñanza básica de toda la Biblia, no nomás del cristianismo, donde el Shema, la doctrina principal, hermanos, del judaísmo, que está en Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Por tanto, que dice: amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. El primer y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y hemos fracasado en nuestros hogares como padres, porque todo se reduce, amados hermanos, a que nosotros tenemos que transmitir a nuestras generaciones, para que haya bendición y haya salud y haya bienestar, el conocimiento del Dios Santo. Por lo tanto, nuestra tarea principal como padres de familia, y estoy hablando directamente a los varones, porque somos responsables directamente y daremos cuenta al Señor de nuestra casa. Somos responsables de transmitir la verdad de Dios, la fe en Cristo. El punto importante, hermanos, es enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y hasta donde nos alcancen nuestras generaciones a quién adorar y cómo adorar. Y el principio primario es a quién adorar. Tienes que hacer que tus hijos conozcan realmente a Dios en persona, que tengan un encuentro personal, que realmente sean nacidos de nuevo. Estamos viviendo muchas tragedias en los hogares cristianos hoy en día. Damos por sentado que nuestros hijos son cristianos porque los traemos a la iglesia desde pequeños. Pero quiero hablar, hermanos, con mi corazón directamente a todos nosotros que estamos aquí de parte de Dios. Muchos de nuestros hijos no son cristianos. Tu hijo no es cristiano porque lo traes a la iglesia. Bueno, aclaremos esto desde no nomás nuestros hijos, hasta de muchos que podemos estar aquí. Podría haber una persona que ya tenga 20, 30 años congregándose en la iglesia y no ser creyente y terminar en el infierno. Podría estar en un ministerio, podría ser hasta un pastor, un anciano. Si no, preguntémosle a Judas, amados hermanos. Era discípulo, era apóstol, lo escogió Jesucristo, tuvo al mejor maestro, predicó el evangelio, sacó demonios y hasta era el tesorero.
Sin embargo, Jesús dice en Juan 6:70, ¿no es que escogí yo a vosotros los 12 y uno es diablo? Sí, no se equivoque. Judas no perdió la salvación, porque la salvación no se pierde para el que la tiene. Amén. Él no perdió la salvación, él nunca la tuvo. Él nunca fue salvo, nunca nació de nuevo. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, del verso 18 en adelante, especifica lo que es la apostasía. Mal les hubiera no haber conocido que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse. Un apóstata es alguien que está en la iglesia, conoce la palabra de Dios, participa en todo, pero no ha nacido de nuevo. ¿Usted cree que puede pasar esa tragedia en las iglesias? Claro que sí, amados hermanos. Por eso tu tarea principal en esta vida, el tesoro más grande que Dios puso en tus manos, varón, escúchame, es tu familia. ¿De qué te sirve ganar el mundo? ¿De qué te sirve acumular casas, coches, cuentas bancarias para heredar a tus hijos y que tus hijos terminen perdidos y algún día en el infierno? Sí, amados hermanos, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el conocimiento del Dios Santo, el temor de Dios, la fe genuina que da vida eterna. Por eso tenemos que enseñar a quién adorar. Y una vez que tu hijo aprenda quién es el Dios verdadero y que tenga una relación con Dios, porque realmente es un nacido de nuevo, entonces la segunda parte, después de enseñarle a quién adorar, ahora le vamos a enseñar cómo adorar, cómo amar a Dios. Mira lo que te voy a explicar, hermano y hermana. Si tú te la has pasado toda la vida enseñando a tu hijo, trayéndolo a la iglesia, y lo has reducido todo a no gustes, no manejes, no comas, no toques, no vayas, está prohibido, una cárcel, puras leyes y todo eso, pero él no tiene una relación con Dios, él ha vivido en una cárcel. Y solo está esperando el día que se vaya de tu casa, ya sea en rebeldía o se case para hacer lo que se le pegue la gana y empiece a vivir como un pagano. Y entonces tú digas, ¿qué pasó? Es que él nunca fue salvo, lo más probable. ¿Cuántos están aquí ahorita sorprendidos de diciendo, sí, es el caso en mi casa? He perdido a mis hijos. ¿Se diga? Porque en las conferencias que di en Rosarito les explicaba, amados hermanos, nos hemos pasado la vida en los púlpitos enseñando el cómo y no el quién. Tienes que hacer, no tienes que hacer, esto está permitido, esto no, esto está prohibido, una serie de reglas como si fuera la ley, aunque estamos en la gracia, cuando nuestra tarea principal es que nuestros hijos conozcan a Dios. Pero ¿sabe dónde está el problema, varón? Escúcheme, familia, ¿sabe dónde está el problema más grande de hoy en día en el cristianismo de hoy? Que muchos de nuestros hijos están decepcionados del Dios que tú les quieres enseñar. Y no porque el problema esté en Dios, es porque el problema está en ti, varón. Porque para ellos el Dios que tú estás enseñando no es congruente en tu vida. El problema más grande que estamos enfrentando los varones cristianos el día de hoy, los padres de familia, los ancianos, los pastores, los diáconos y todos los que servimos, la iglesia en general, amados hermanos, es esta: falta de congruencia entre lo que predicamos y vivimos. Qué tragedia es que tú y yo, o cualquiera de nosotros que Dios nos da el honor de estar en un púlpito, qué tragedia es que yo esté hablando de parte de Dios delante de ti y mi esposa esté pensando, ay, hipócrita, si los hermanos te vieran realmente quién es en la casa. Imagínate hablando de Dios y tus hijos diciendo, mi papá, es que no lo conocen. ¿Entiendes de qué estoy hablando? Falta de congruencia es lo que va a estorbar a que tus hijos quieran el Dios que tú tienes. Puedes hablar de Dios y puedes toda la vida imponer a Dios, pero ellos quieren ver que Dios sea real en tu vida. Que no se trata de solamente a tus hijos decirles tienen que obedecer a Dios y seguirlo. No, tienes que decirle a tus hijos, miren cómo amo a Dios, miren cómo lo sirvo, cómo es mi deleite, síganme como yo lo sigo.
Diría Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Congruencia en nuestras vidas, hermanos, es el gran problema. Satanás ha ganado mucho terreno en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en nuestras congregaciones. Génesis 2:18 dijo Dios, ¿verdad? Dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Así que, hermanos, estos principios deben de funcionar en nuestro hogar. Dice el Salmo 127, conoce esta lectura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuál es el principio primario? Si Jehová no edifica la casa, no importa todo lo que hagas, tu casa no va a funcionar. Tu casa va a quedar en ruinas si no pones a Dios como en primer lugar en tu casa, varón. No cometas el mismo error que cometió Josué, que se dedicó toda la vida a repartir la tierra, entiéndase, a lo material. ¿Y qué pasó? Que al final toda esa generación ya nadie conocía a Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y te has pasado la vida, varón, dándole prioridad a lo material, a proveerle buena casa a los hijos, una buena herencia, una buena escuela, pero nunca te has preocupado por su vida espiritual. Y no nomás es el varón, también las mujeres han caído en este error. Y yo siempre he dicho que las hermanas, cuando los hijos crecen y están en su época de rebeldía, ya sea porque no son creyentes o porque literalmente necesitan amonestación y disciplina, como el Señor nos enseñó, yo digo que las hermanas se vuelven, como dice bien nuestra cultura mexicana, la llorona, porque se la pasan diciendo: ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, mis hijos. Pero Dios diría: te dejé el manual, te dejé los principios, pero no quisiste ejercer la verdad en tu casa. Más adelante en las conferencias veremos cómo Dios hace juicio a la casa de Elí y las palabras que usó para hablar del error que cometió. Y vamos a ver que se está cometiendo muchos de nosotros otra vez. Dice un axioma que el que ignora la historia tiende a repetirla. Aprendamos, hermanos, aprendamos de nuestros propios errores, de los errores de nuestras generaciones. El mismo capítulo 10 de 1 Corintios habla de 5 pecados de Israel, y Pablo dice que estas cosas se escribieron para nosotros, para que veamos los ejemplos donde ellos fracasaron y nosotros no los hagamos. Pero pareciera, hermanos, que no tenemos inteligencia y volvemos a cometer los mismos errores. Hay mucha gente que se pavonea y se cree sabia y que conoce y sabe de Dios, pero sabemos tan poco de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que realmente conoce a Dios y anda en integridad y en santidad es temeroso de Dios y no vive alzado. En eso se diferencia, hermanos, el trigo de la cizaña. Cuando el trigo todavía no da fruto, están igualitos. O sea, si usted ve y no tiene experiencia, dice: bueno, ¿cuál es cuál? Son tan iguales, y hoy la iglesia se parece tanto a los de afuera. Y solo cuando viene el fruto se ve la diferencia de lo que realmente es el verdadero trigo. ¿Sabe por qué? Porque el fruto con el peso hace que se agache, y ahí se diferencia el verdadero creyente que conoce a Dios. Hermanos, toma como María la buena parte, decide estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Pero hay muchas Martas que le dan prioridad, hermanos, a los quehaceres. ¿Qué le has dado, varón, de prioridad en tu vida, en tu hogar? ¿Al trabajo? Llegas cansado, te aventaste 8 o 10 horas trabajando, llegas a casa y ya no quieres saber nada. No lees la Biblia, no hablas con tus hijos, no oras con tus hijos, no tienes comunión con Dios, no tienes comunión con tu esposa, no tienes comunión con tus hijos. ¿Cómo no quieres que tu casa esté experimentando lo que está pasando si no le estás dando el primer lugar al Señor? Y eso es lo que nos hace piadosos. La palabra piedad viene de la palabra griega eusebia, de donde viene el nombre Eusebia.
Ustedes saben que al pasar los años las palabras cambian, se transforman. Hay palabras que hace 100, 200 años significaban una cosa, pero ahora significan otra, ¿no? La palabra eusebia, o sea, piedad. Hoy en día piedad es un hombre bueno, una mujer que hace buenas obras, no sé, regalas dinero, visitas a alguien, vas a la penal y les predicas el evangelio a los de la cárcel. Es bueno, pero eso no te hace piadoso. ¿Acaso no hay hombres paganos, hasta ateos, que son gente, ¿verdad?, perversa y maligna y hace obras buenas? ¿No regalan dinero para hospitales? Eso no los hace piadosos, ¿verdad que no? ¿Cuál es la raíz etimológica, la esencia de ser un cristiano piadoso según la Biblia, hermanos? La palabra piadoso es eusebia en el idioma original. La raíz etimológica es poner a Dios en primer lugar. Si Dios no es el primer lugar en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, tú no eres piadoso. Si seguimos la lectura del Salmo 127, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. De nada sirve lo que hagas si no le estás dando el número uno a Dios en tu casa y en tu corazón. Ahora quizá yo tenga que explicar un poquitito con peras y manzanas qué es darle a Dios el primer lugar, ¿ok? Significa que tienes que amar más a Dios que a tu esposa. Qué poquitos amenes. Ser piadoso y poner a Dios en primer lugar, mujer, es que tienes que amar más a Dios que a tu esposo. Ahora van a volver a batallar un poco más. Ser piadoso es poner a Dios en primer lugar que a tus hijos. Ya llegamos a la parte difícil, ¿verdad? ¿Se fija? Yo trabajé muchos años con mis hijos. Hoy los 3 están casados. Tengo 2 nietos. Son pecadores. Amén. Porque nuestros hijos son pecadores, ¿ah? ¿Saben por qué? Los mexicanos en nuestro folclore diríamos hijo de tigre pintito, ¿no? Son pecadores porque su papá y su mamá somos pecadores. La diferencia es que somos pecadores redimidos. ¿Estamos de acuerdo? Pero son pecadores. Y por eso hemos de trabajar fuertemente para ver si realmente nuestros hijos son creyentes. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo no se hereda. No es ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, si tus hijos no han nacido de nuevo, solamente los has traído a la iglesia, han crecido en una cultura cristiana, pero si ellos no tienen una verdadera relación con Dios, sabes que están rumbo al infierno. ¿Sabías eso? Y tú preocupado por darles el mejor celular, la mejor ropa y la mejor escuela. Mira cómo nos hemos extraviado desde hace ya tiempo. Por eso hemos de entender lo que dice: no importa lo que tú hagas, si Jehová no edifica la casa, no va a funcionar. Si no le das el primer lugar a Cristo en tu casa, si no le entregas el señorío tal como demanda la Biblia, no va a funcionar tu casa. La escala de valores es esta: el número 1 es Dios. Amén. Esa es la escala de valores correcta. Dios, primer lugar. Después es tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. Después son tus hijos, en ese orden. Y no se me escandalicen. Después es la iglesia. ¿Me escucharon, ancianos? Pastores. Conozco muchos pastores que no dejan de llorar porque le dieron prioridad a la iglesia y perdieron su casa. Porque ese no es el orden que Dios estableció.
Si Dios no es el número uno en esa escala de valores, no importa dónde estén los demás, en el orden que sea, tu casa va rumbo a la ruina. Y tú dices, pero vivimos bien, venimos a la iglesia, estamos bien. Bueno, el problema es que dice la Biblia en Números 32:23 que el pecado tarde o temprano te va a alcanzar. Si no te alcanzó ahorita, espérate, puede ser en un año, en 5, en 10, no sabemos, pero el pecado alcanza. Amén. Por eso tenemos que dar a Dios en primer lugar en nuestros hogares. Muchos de nosotros tenemos que volver otra vez a las sendas antiguas. Tenemos que recibir la exhortación de parte de Dios, amados hermanos, de volver a poner a Dios en prioridad, en el primer lugar, y empezar a luchar por nuestros hogares, por nuestras casas, por restaurar su matrimonio, porque muchos están juntos y jactándose que ya tienen 20, 30 años juntos y no se han divorciado. Sí, pero son como extraños y se caen regordos. Y en la noche pintan su raya y cada quien su cobija, y si la otra le quiere poner un dedito y lo toque, no me toques. Pero no pasa eso entre nosotros, ¿verdad que no? Qué bueno, gloria al Señor. Pero mira, pon atención. Sigue diciendo el Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. A ver, muchos hijos. Amén. Creo que estas conferencias voy a tratar a batallar un poco para convencer de algunas cosas. Pero bueno, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Ok. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El matrimonio y la familia fueron diseñados por Dios para quitar la soledad de nuestras vidas y para traer gozo, alegría y plenitud en nuestros hogares. Hermano, tu casa, tu familia, tu matrimonio y tus hijos, escúchame, debería de ser un pedacito de cielo en la tierra. Pero muchos de ustedes tienen un gran terreno de infierno en sus hogares. Y lo peor es que dicen ser cristianos y traen un pescadito en el carro. Pero no estamos siendo congruentes al mundo que nos rodea. El mundo no está viendo la realidad de Cristo en tus vidas. Tus compañeros de trabajo, tus familiares, tus amigos, tu propia familia, tus propios hijos no están viendo al Dios de la Biblia actuar en tu vida, hermano, hermana, familia, jóvenes. De hecho, Dios llama por familias. Vean, hermanos, cómo claramente nos está diciendo que lo que Dios puso, cada hijo que Dios puso en tus manos, varón, mujer, cada hombre, cada niño que Dios puso en tu mano, cada hijo, dice, serán como saetas en manos de valiente. Bienaventurado el que llene su aljaba de ellos. ¿Ves el cuadro? Aquí hay una figura retórica donde Dios puso a tus hijos para, como si tú fueras un arquero, agarres a tus hijos como una flecha, ¿verdad? Y la dispares al blanco. El blanco es Jesucristo. Tu tarea principal en la tierra es apuntar a tus hijos a Cristo. Tu tarea principal. Pero ¿sabes qué, amado hermano y hermana? No puedes dar lo que no tienes. El que no sabe nadar no puede rescatar al que se está ahogando. Tú tienes que tener una verdadera relación con Dios, un caminar con Dios, una consagración que hoy en día pocas veces se ve. Cuando tú ves a Adán, ellos pecan, son destituidos de la gloria del Señor, y después dice que viene toda una genealogía hasta llegar con Noé, donde Dios decide destruir al mundo en ese momento, porque claramente dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre sobre la faz de la tierra, porque vio que en su corazón era de continuo hacer el mal. Pero en todo ese estrecho de lo que es Adán a Noé hay 10 patriarcas. El séptimo de los patriarcas se llama Enoc. Enoc, este nombre en el hebreo significa consagrado. Eso significa, hermanos. Y fíjese bien qué interesante. Enoc tenía 65 años y dice que caminó con Dios. ¿Y cuánto caminó? ¿Alguien lo recuerda? 300 años caminó con Dios.
y tenía 65 años. Amén. Y significa su nombre consagrado. Y dice Hebreos 11, versículo 5, que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, por lo tanto fue traspuesto para no ver muerte. La séptima generación de Adán, Enoc, se consagró a Dios. Es el primer profeta de la Biblia y su profecía se menciona en el libro de Judas. Dios lo traspuso, hermanos. Es como si el diálogo de Dios con Enoc, que diario caminaba con el Señor por 300 años, en una de esas tuvo que haber dicho el Señor: a ver, Enoc, diario caminas conmigo, somos amigos, ya para qué te vas allá, aquí quédate conmigo. ¿Qué es la consagración, hermanos? ¿Cuántos días tiene el año? 365. ¿Cuántos años tenía Enoc? ¿Cuántos años caminó? El día que usted camine los 365 días del año teniendo comunión con Dios, caminando con Él y llevando a su familia de la mano, considérese una persona consagrada a Cristo. Le pregunto, ¿se considera un cristiano consagrado? Vivimos en una fantasía el día de hoy. En la universidad, en las clases, salen muchos temas, pero yo siempre les he dicho algo que es mi convicción personal. Creo que somos los peores cristianos de la historia. La iglesia primitiva empezó aquí. Una calidad de vida, una consagración. Dejaron todo, vendieron sus casas, fueron una comuna. Eran de un alma y de un corazón. ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¡Qué maravilloso! Los mataban, los quemaban, los echaban al circo romano, agarrado el esposo con sus hijos, se los tragaban los leones y terminaban cantando al Señor mientras eran tragados. ¿Qué clase de cristianos? Y ahora somos esto. Somos esto. Donde dejas de venir el domingo al servicio porque te cayeron, ¿verdad?, los familiares de Estados Unidos, porque te invitaron a la quinceañera, porque te fuiste a la carne asada, porque te salió un trabajito. Santo Dios, ¿qué clase de cristianos somos? Donde no tenemos la capacidad de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Donde no somos capaces de renunciar a todo para darle la gloria a aquel que murió por mí en una cruz. Dice Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y yo te pregunto, varón, mujer, familia, ¿le estás dando la gloria a Dios con tu vida? En el Antiguo Testamento, hermanos, la palabra gloria tiene una connotación de peso, de riqueza, de fama, de fortuna, de hablar bien de alguien. En el Nuevo Testamento es la palabra doxa en el griego, que se traduce en este contexto la doxología. Como ustedes saben, Pablo terminaba sus cartas y dice doxología. La palabra doxa, que es la palabra gloria en el Nuevo Testamento, significa dar el lugar que corresponde. Así que igual que no, consagrar tu vida a Dios es darle el lugar que le corresponde, y con tu vida traer gloria a Cristo, porque se oye bonito, amén. Cuando decimos gloria a Cristo, ¿verdad que se oye bonito? Amén. Pero la pregunta es, cuando dices gloria a Cristo, ¿es congruente tu vida con esa expresión? O sea, ¿tu vida es alabanza para Cristo? ¿Es riqueza? No me refiero material, sino riqueza en cuanto a tu relación con Dios. Palabras buenas, buena fama. O sea, la gente reconoce a Cristo en ti. Hay alabanza cuando la gente ve tu caminar, tu forma de hablar, de pensar, de actuar, cuando ve a tu matrimonio, cuando ve tu familia, todo lo que haces o no haces. Hay alabanza para Cristo cuando la gente te ve. Doxa, darle el lugar que le corresponde, el primer lugar, la preeminencia a Cristo. ¿Está viendo el mundo a Cristo en tu vida? ¿Estás menguando para que Él crezca y traigan alabanza y gloria al nombre de Dios con tu vida? Hermano, hermana, póngame atención. Si usted no convence a su casa, no convence a nadie. Grábese esto: tu primera iglesia es tu casa. ¿Alguien dice amén? Tu primera iglesia es tu casa. Varones, escúchenme. Cada varón es un pastor en su casa.
Amén. Cada varón es un pastor en su casa. Tiene que ministrar a su familia, proveer, no solo lo material. Eso no es lo primario. Lo primario en tu vida es proveer el conocimiento del Dios Santo. Que tus hijos conozcan al Dios que tú amas y sirves. Que no sea solamente una imposición de reglas o costumbres, sino que tú transmitas a tus hijos el amor, la devoción y la forma de adorar a ese Dios. Para que tus hijos digan: yo quiero ese Dios. Como Ruth le diría a su suegra: tu Dios será mi Dios. Dios llama por familias, de hecho. Yo no concibo un Dios que llama a una persona y le dice: pero a tu esposa no y a tus hijos no. El formato, el diseño de Dios siempre es familia. Por eso la iglesia es una familia. Deuteronomio 18:5 dice la palabra de Dios, hermanos: porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Sí, el llamado a los sacerdotes era con sus hijos. Varón, Dios te llama a servir a Dios con tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Josué 24:15, usted lo conoce: si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué haremos? Yo y mi casa serviremos a Jehová. No es opcional, es una orden. No es opcional, papá. No des opción a tus hijos. Dios te puso en la casa como autoridad. ¿Sabes cuál es el trabajo de una autoridad? Dar órdenes. ¿Lo escuchaste? Te puso como autoridad para dar órdenes. Pero nos ataca tanto nuestra conciencia. Somos tan malos padres, tan malos cristianos. Nuestro testimonio es tan pésimo que ni siquiera nos atrevemos a ordenar a nuestros hijos, en temor a que ellos nos den algún tipo de reproche de que ni siquiera a ellos les hemos dado testimonio. Pero Dios ordena que así sea. Tu primera iglesia es la casa. Dios quiere que toda tu familia conozca a Dios y se involucre en el servicio a Dios. En primera de los Corintios 16, versículo 19, dice la Biblia: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. ¿Ya vio? Os saludan mucho en el Señor. La iglesia que está ¿dónde? En su casa. Tu primera iglesia es tu casa, varón. ¿Has funcionado como pastor? ¿Provees alimento espiritual para tu esposa y a tus hijos todos los días? ¿Todos los días? ¿Todos los días? ¿O tu prioridad es el trabajo y siempre lo ha sido? Hay creyentes aquí. Fíjese lo que le voy a decir. Hay creyentes, padres de familia, que ya tienen 10, 15, hasta 20 años de cristianos y nunca han sentado a su esposa y sus hijos en la mesa para darles la palabra de Dios. Y si es esa persona que está aquí, ya sabes, Dios te está redarguyendo y te está diciendo: eres tú. ¿Cómo estaría usted después de 7 días sin comer? ¿Cómo estaría 7 días sin comer nada, sin probar alimento? ¿Cómo andaría? ¿Se diga? ¿Cuántas familias de nosotros están totalmente raquíticas y están en una situación tan grave que están al borde de la inanición? Una persona que deja de comer por mucho tiempo, ya después cuando le das de comer ya no lo digiere y lo vomita. Es inanición. ¿Cuántos de ustedes nunca han hecho vida espiritual en casa con su esposa y con sus hijos? Y después como que medio quieren, pero ya sus hijos sufren de inanición. Ya no quieren alimento porque nunca lo han tenido. Usted confía, para eso los llevo a la iglesia, para eso está el programa de la iglesia, para eso están los sermones de los ancianos, de los pastores, para eso está la escuela dominical. Pero no te has preocupado por tus hijos si realmente están en Cristo.
Dice la Biblia en Hechos 21:8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y dice que tenía 4 hijas, doncellas. ¿Y qué hacían ellas? Dice que profetizaban, trabajaban, eran parte. Aquí vemos claramente. Y por eso debemos de transmitir estas verdades a nuestras generaciones. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Qué debemos hacer? Que conozcan a Dios. O sea, que adoren a Dios, que amen a Dios. Para que después, cuando tus hijos realmente sean salvos y tengan una relación con Dios, y después tú les digas qué hacer, amarlo, servirlo, adorarlo, no les sea una carga, sino un deleite. Porque tienen al Espíritu, porque son salvos, porque tienen vida. Porque si tu hijo no tiene vida, dice Romanos 8, versículos de 5 al 7, claramente que la carne ni quiere ni puede agradar a Dios. Ni quiere. Y tú lo obligas, no puede. Necesita nacer de nuevo, tener vida. Y claro, tú no le puedes impartir la salvación a tu hijo. Tú no lo salvas. El único que salva es Dios. Dice Juan 16:8 que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Sí, tú no lo salvas, pero tú tienes que luchar por ellos, tienes que ministrar, tienes que hablar de Dios. Como dice el Shema, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas con toda tu alma, mente, corazón y fuerzas. ¿Cómo? Al sentarte, al levantarte, al salir, ponlo en el dintel de la puerta, cuélgate en el cuello, transmite a Dios en todo momento, en todo lugar. Siempre tu familia tiene que ver tu amor, tu devoción y tu consagración a Dios. Como les decía de Enoc, que era un hombre consagrado, séptimo de Adán. Por eso hemos de entender el principio de la familia. Hay muchas responsabilidades que hemos dejado de hacer, padres de familia. ¿Cómo debemos nosotros encaminar a nuestros hijos a Cristo y a nuestra esposa? Ve tu tarea principal, varón. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:3 dice la escritura: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí es un orden de autoridad. ¿Cuál es el orden, hermanos, que Dios estableció? Al hombre como una autoridad y cabeza en el hogar sobre su esposa y sobre sus hijos. El día de hoy los hombres quieren todo más fácil. Las mujeres, cuando ven que los hombres no responden, ellas toman la autoridad, y los hombres, en vez de decir no, dicen: ay, qué bueno, ahí te la dejo. Y ya con que yo ya trabajé, yo ya traje mi dinero, yo ya aporté, tú arréglatelas. Y muchos dirían: no, eso no pasa en mi casa. ¿Cómo nos damos cuenta que sí pasa? Llegan nuestros hijos y nos dicen: oye, papá, ¿me das permiso de esto? Dile a tu mamá. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Te das cuenta, varón? Con algo tan sencillo te lo demuestro. Y ¿sabes qué? No importa si te has equivocado, si has cometido errores por años. No importa. Para eso es la palabra de Dios, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos y preparar a los hombres para que estemos nosotros capacitados por el poder y la verdad de la palabra de Dios a corregir, empezando por nosotros mismos, a corregir nuestros hogares, a hacer lo que Dios nos ordena y restaurar nuestras familias y nuestros hogares. Amén. Por eso dice Efesios 5:23 que una de las tareas también de los varones, hermanos, dice que el marido es cabeza de la mujer. Habla de una autoridad, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos en algunas cosas. ¿Me ayudan? ¿Cómo? ¿Qué? Si no, nos han bombardeado tanto que esto es machismo, que esto es chauvinismo. No, esto no es machismo, esto es la palabra de Dios.
¿Alguien dice amén? ¿Mujeres? Dice Génesis 3:16: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo será para tu marido. ¿Y qué va a hacer él? Se enseñoreará de ti. Dios le entregó al hombre esta autoridad y la ha dejado de ejercer. Pero varón, quiero decirte, eres responsable. Si Dios está hablando el día de hoy y los demás días habla a tu vida, por favor no seas negligente. Pídele perdón a Dios, reconoce tus errores. Ora como el rey David, donde decía: líbrame de los que me son ocultos, preserva a tu siervo de las soberbias, y no seas soberbio diciendo: eso no es para mí, ese pastorcillo Guadalajara, ¿qué se cree? No, dile a Dios: preserva a tu siervo de las soberbias, y entonces seré íntegro delante de ti. Escucha el consejo de Dios, hermano, hermana. No soy yo. Tú puedes juzgarme. Es más, puede ser que a lo mejor ya mañana ni vengas. Va a decir: no, este cuate. Pero hoy viniste. Y no vas a poder esquivar lo que estás escuchando hoy. Porque el Señor quiere que tú proveas para tu casa. Pero no, hermanos, como dice la Escritura, ¿verdad? Que dice que debemos de proveer para nuestra casa, porque si no proveemos para ella somos peor que un incrédulo y hemos negado la fe. Y aunque siempre nos vamos por proveer por lo material, que también es nuestro trabajo, amén. Dios dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente, amén. Pero no es la prioridad eso. La prioridad, ¿qué es? Proveer primero, ¿qué? Lo espiritual, sin dejar de proveer lo material, amén. Porque también hay cristianitos que digo: no, sí es cierto, primero el espiritual, ya no quieren trabajar, santo Dios, ¿verdad? A Dios le gusta la gente trabajadora. Y el trabajo, hermanos, no es una maldición, es una bendición. Adán ya trabajaba en el huerto antes de pecar. Así que el trabajo es una bendición, no una maldición. Dios quiere gente trabajadora, amén. Amén. Por eso es muy importante. Génesis dice claramente cómo debemos de proveer. Miren lo que dice el capítulo 18, versículo 19 de Génesis: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo a venir justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Mire, resaltemos el detalle, porque Dios llamó a un iraquí para ser la cabeza de toda una nación y donde vendría el Mesías. No sé si usted sepa que Abraham era un iraquí, ¿verdad? Es Irak, Mesopotamia. Platero, su familia se dedicaba a hacer ídolos de plata. ¿Qué vio Dios en Abraham? Este iraquí, ¿qué vio en él? Mire lo que dice claramente: yo sé. ¿Qué sabía Dios de Abraham? Que mandará a sus hijos y a su casa. ¿Que qué? ¿Que pedirá permiso? Que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Eso sabía Dios de Abraham, por eso lo llamó. Y le dijo que iba a engrandecer su nombre. No sé si usted sepa que después del nombre de Dios, que son más de 300 veces que se menciona, el nombre más mencionado en toda la Biblia es el de Abraham, porque Dios dijo: engrandeceré tu nombre. Dijo que su descendencia serían como las estrellas del cielo, y que también sería, hermanos, como la arena del mar. Porque Génesis 15:6 dice un detalle extraordinario: que creyó Abraham a Dios, no en Dios. Hay un mundo de diferencia. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creerle a Dios es obedecerlo. No importa todo lo que tú hables de Dios, la Biblia te la puedes saber de memoria, puedes tener miles de actividades y estar al frente y miles de ministerios. Pero si en tu vida no hay obediencia, en tu esposa no hay obediencia, en tu casa, en tus hijos no hay obediencia, tú has fracasado. El amor a Dios se reduce a obedecer a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice primera de Juan 3:18. Dice: amados, no amemos de palabra de lengua, eso es muy fácil,
sino con hechos y con verdad. No le digas solamente a Dios que lo amas, demuéstraselo. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, sus preceptos, sus principios. Dice algo muy importante sobre esto Deuteronomio, hermanos. En Deuteronomio 5:29 la escritura es muy específica para hablar de ello. Y nos dice claramente la palabra de Dios sobre este principio del 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, dice aquí Dios, que me temiesen y me guardasen, ¿verdad? Me guardasen todos los días mis mandamientos? Dice Dios al pueblo, ojalá tuvieran esa clase de corazón para temerme y guardar mis mandamientos todos los días. Porque ¿saben qué? Si tuvieran esa clase de corazón, dice, para ellos y para sus hijos, si así fuese, esto sería el resultado: les iría bien para siempre. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Si tuviéramos tal corazón donde nosotros pudiéramos darle esa gloria al Señor con nuestras vidas. Dice el Salmo 44, verso 1: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Abraham lo transmitió, dio escuela y sus generaciones aprendieron. ¿Y qué hacían sus generaciones a sus hijos? Dice el salmista en el 44: nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. ¿Cuántos no recuerdan el cruce del Jordán, no es cierto? Ahí están las 12 piedras abajo, pasan los sacerdotes y salen. Y ahora dice, pon 12 piedras como monumentos, píntalas de blanco. Y le dice, ¿para qué? Para que cuando tus hijos pasen y vean las piedras digan, hey papá, ¿esas piedras qué? Dice, ahí tú les des testimonio de las maravillas que Dios hace. Darle testimonio a tus hijos desde tu casa. Y hermanos, por eso es tan extraordinario como asambleas de Dios, como iglesias de hermanos libres. Tenemos una peculiaridad que cientos o miles de iglesias no tienen. La gran mayoría, el 93% de denominaciones cristianas, de todas las denominaciones, no celebran la mesa del Señor cada primer día de la semana. Hechos 27 dice el apóstol Pablo que el primer día de la semana él estaba allí, reunido con los discípulos para partir el pan. ¿Cuál era la prioridad del servicio, hermanos? Partir el pan, la mesa del Señor. ¿Sabes por qué? Porque es un monumento para nuestros hijos, como lo es el bautismo, es la mesa del Señor. Haced esto en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mire el valor intrínseco de la mesa del Señor. Y por eso dice que si alguno come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por tanto, probaos a vosotros mismos y coma así del pan y beba de la copa. Amén. No es opcional si bebes o no. Dice, bébela, come. Pero es que no soy digno. Pues ¿quién es digno? Una de las funciones de la mesa del Señor es santificarnos, porque te dice, si lo haces indignamente, hay enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y muchos que están en pecado dicen, no, pues entonces no la como. No ese es el principio. Si estás en pecado, ponte a cuentas, pide perdón. Dice Proverbios 28:13 que el que encubre el pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dice Isaías 1:18, venid a mí, entremos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice 1 Juan 1:9, hermanos, claramente, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta? De toda la maldad. Así que celebrar la mesa el domingo, hermanos, nos santifica domingo a domingo. Pero ¿qué de los que lo hacen en el mes? ¿Qué de los que nunca lo hacen? Se preocupó tanto de Jesús transmitir esto, que Pablo dedicó todo un capítulo de la palabra de Dios diciendo, yo recibí del Señor. Vea su Biblia, 1 Corintios 11:23. ¿Cómo inicia? Yo recibí del Señor. No se lo dijeron los apóstoles.
Cristo resucitado ya había capacitado a los demás apóstoles. El último fue Pablo. Dijo: mira, Pablo, quiero que tengas, ¿verdad?, atención a lo que te voy a decir. Esto es muy importante. Dile a la iglesia que tiene que hacer memoria de mí. ¿Y sabes qué pasa? Perdónenme, hermanos, espero no ofender, pero ese monumento de piedras blancas para que los hijos preguntaran, un testimonio, y le dieras testimonio de las obras de Dios, en eso se constituye la mesa del Señor en nuestras iglesias. Y sacamos a nuestros hijos de la mesa del Señor para que no hagan ruido. Sacamos a nuestros hijos de la alabanza y hasta de la predicación, y crecen como extraños en la iglesia. Y por eso cuando son jóvenes no quieren saber nada de la iglesia. Nunca estuvieron en ella. En cambio están en la mesa del Señor. No importa que hagan ruido, no importa que chillen, déjalos ahí, que ellos vean cómo partes el pan, cómo adoras a Cristo, cómo tomas la copa, para que ellos digan: papá, ¿puedo comer del pan? No, no puedes. ¿Por qué? Y le das el evangelio. ¿Te fijas? Hemos cometido muchos errores, pero podemos corregir. ¿Alguien dice amén? Por eso dice que la iglesia en Hechos 2:42, ¿qué dice la escritura, hermanos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 47, alabando a Dios. Hay que cumplir 5 cosas cuando nos reunimos: perseverar en la palabra, la doctrina de los apóstoles, perseverar en la comunión, perseverar en el partimiento del pan, perseverar en la oración y perseverar en la alabanza. Y entonces el Señor añadirá cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, porque allí hay vida. Amén, hermanos. Por eso es muy importante entender los principios del Señor, transmitir la verdad a nuestros hijos. Dice Hebreos 11:20 que también tenemos como padres que entender nuestro compromiso, hermanos, de bendecir a nuestros hijos. Dice 11:20: por la fe bendijo Isaac, Jacob y Esaú respecto a casas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado por el extremo de su bordón. Bendijo a sus hijos. Génesis 28 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le dijo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Le has dicho esto a tus hijos? Levántate, ve a Padan-aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y te dé la descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras. ¿Verdad? El Dios del cielo que le dijo, que Dios dio a Abraham. Fíjese bien claramente: llamó a Jacob y lo bendijo y le dijo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. No te unas en un yugo desigual. Mis hijos desde pequeños, como les decía, son pecadores, pero yo siempre desde pequeño les estuve diciendo a mis hijos: hijo, te amo, daría la vida por ti sin vacilar. De veras, te lo digo con todo mi corazón. Daría la vida por ti sin vacilar. Pero si quieres mi bendición, y quiero que entiendan que tenemos que bendecir a nuestros hijos. Pero de nada sirve te bendigo si no lo haces como dice la Biblia. Para que tu bendición funcione con tus hijos y con tus generaciones, es en base a los principios de Dios. Dice: lo bendijo, pero para que funcione esta bendición, no tomes esposa de las hijas de Canaán, o mi bendición no te va a funcionar. Le puedo decir que de 10 casos en la iglesia de jóvenes rebeldes que han decidido unirse en un yugo desigual, no hay un solo caso funcionando el día de hoy. Historias trágicas, divorciados, adulterios, ¿verdad? Cárcel. Porque piensa, Dios es santo, amén. ¿Tú crees que Dios va a bendecir en pecado? ¿Tú crees que Dios va a bendecir la desobediencia? Despierta, papá.
Despierta, papá, sal de tu fantasía. Dios no bendice si hay pecado, si hay desobediencia. Es 3 veces santo. Amén. Y yo le dije a mis hijos: mira, te amo, daría la vida por ti, pero si quieres mi bendición, obedece a Dios. ¿Qué pasó, papá? Quiero que entiendas que el día que tú decidas formar una familia, debes de hacerlo con los principios de Dios. El matrimonio es sagrado. No debes de unirte en un yugo desigual si quieres la bendición, si no te va a ir mal. Pero no solamente eso. Si tú decides unirte en un yugo desigual, yo no te voy a bendecir. Yo no te voy a hacer una acción de gracias. Y ni siquiera voy a ir a tu ceremonia. Perdóname, te amo, hijo. Pero si tú me obligas a tomar una decisión entre Dios y tú, voy por Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Ya viste? Voy por Dios. Y claro, todos los hijos son diferentes. Mi abuela decía que los hijos son como los dedos de la mano, ¿no? Todos son parte de la mano, pero uno más chaparro, otro más, todo diferente, otro más gordito. Todos son diferentes, ¿no? Pero son parte de la mano. Tus hijos, todos son tus hijos. Hay unos que siempre tratan de obedecer más, pero hay otros que son más rebeldones, ¿no? Igual en mi casa es lo mismo. Entonces mis hijos procuraron, pero la que más le costaba trabajo era mi hija. A ella le costaba mucho trabajo, porque decía: papá, es que en la iglesia está bien limitado el asunto. Casi no hay jóvenes y los que hay están re feos. Le dije: mira, pues si terminas con un filis feo, no te voy a bendecir, hija. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es el principio de Dios. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Hay un solo pasaje en toda la Biblia, 1 Samuel 2:30, y va en el contexto donde Dios hace juicio a la casa del sacerdote Elí, ¿ok? Pero la expresión en la mitad del versículo es algo que ha marcado mi vida siempre, y yo se los he transmitido a mis hijos. Dios honra al que le honra. ¿Alguien dice amén? ¿A quién honra a Dios? Si tú no honras a Dios, Dios no te va a honrar. Dile a tus hijos: hijo, si no honras a Dios, Dios no te va a honrar. No importa que yo fantasiosamente te hiciera una ceremonia y diera mi bendición, no te va a funcionar. Tu bendición, padre, sobre tus hijos no funciona si tus hijos no honran a Dios. Es momento que le demos el lugar a la Biblia que le corresponde, a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por eso dice Génesis 31:55: se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos, a sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Se levantó de mañana, los bendijo y los besó. Yo sé que a veces en nuestras culturas, así como que muchos dicen: es que yo vengo de rancho, no estoy acostumbrado. Rompe el molde, ya eres cristiano. Abraza a tus hijos y bésalos. Porque digo, hasta en el cumpleaños del papá, abracen a su papá, hijos chiquillos, estén así. Ay, papá, así como que si fuera, no sé, un dinosaurio de esos de los brazos chiquitos, así de. ¿Se fija? Hermanos, la esencia del cristianismo se llama amor. Y si el hijo no puede tener un amor tan transparente para amar al papá y el papá abrazarlo y darle un beso, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dijo Jesús, hermanos, que la única manera que creerían nuestro mensaje del evangelio es cuando vieran que nos amamos entre nosotros, y entonces nos creerían que somos sus discípulos. Amén. Porque dice el mandamiento en 4:20, 1 de Juan: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Pero empieza desde casa, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que la amas, que la sacaste a pasear, que la llevaste a cenar y le diste flores y dejaste a los chiquillos con los abuelos? De novios, ay, bien cariñoso, pero ya casados, órale, vámonos,
El amor come, aliméntalo. Dale de comer. Sé caballeroso con tu esposa. Ábrele la puerta del carro. Dice, no, yo sí se la abro, pero a ver si la aviento, ¿verdad? Porque ya no me... Porque nomás viene, ya no la aguanto, me dan ganas de abrir la puerta y aventarla. No. Hermanos, recuperemos nuestras casas. Amén. Volvamos a la esencia del cristianismo. Si tú me estás escuchando y tú perdiste a tus hijos, es que esto me duele mucho, hermanos, de veras. Si tus hijos están afuera, si ya no quieren congregarse, no quieren saber de Dios, ¿cómo estás tan a gusto? Como si no pasa nada. Vienes aquí y tus hijos perdidos. No, hermano, despierta, por favor. Como Jacob, agárrate de Dios y no te sueltes y diles, no te voy a soltar hasta que me bendigas, Dios. Y cada día invierte horas en oración, clamando a Dios con lágrimas, diciendo, Dios, rescata a mis hijos, ten misericordia. Y ve y búscalo, abrázalo, ora por él, bésalo y dile, hijo, estoy preocupado por ti. No hay nada más en esta vida que me quite el sueño que verte perdido sin Cristo. Y yo no puedo convertirte, pero sí puedo decirte que te amo y voy a luchar por ti cada día. Quiero que sepas que estoy orando por ti todos los días. Y mándale mensajes, háblale por teléfono y dile, estoy en pie de lucha por ti. ¿Cómo puedes estar a gusto como si no pasó nada cuando tu casa está perdida? Reacciona, hermano. Génesis 48:8 dijo, y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Mire qué importante es la bendición del Padre. Primero la del Padre del cielo, que nos tramite esta escuela donde los padres tenemos que bendecir a nuestros hijos. Amén. Por eso tú debes de invertir mucho tiempo de oración por tu familia. Pero, hermanos, teniendo el arma más poderosa, imagínense a un país que tuviera el arma nuclear más poderosa del mundo y no usarla. Usted tiene el arma más poderosa, se llama oración. Dice Hebreos 10:19 que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Tienes libertad. Hermanos, ahí con Dios en su trono, no haces fila como en las tortillas o en el banco. No necesitas pedir que se abra la agenda y te dé un lugar. En todo momento tienes acceso a la presencia de Dios. Usa ese poder. El poder acercarte a Dios e interceder. El orar. No lees la Biblia, no haces oración y te sorprende que tu casa esté perdida. Hacemos eventos y les decimos el domingo hay pozole y nos llenamos. Hasta los cachirules vienen los vecinos y todos, hay pozole. Y luego les decimos el martes va a haber una reunión de oración y nadie viene porque pues sí, está cansado, le salió trabajo, se le descompuso el carro, le duele la cabeza. Si hay algo que ataca Satanás en tu vida, es la oración. A él no le espanta que nos reunamos, que cantemos. Sabe que es el ejercicio del Hijo de Dios. Pero cuando un hombre de Dios y una mujer se pone de rodillas, ahí el diablo tiembla. ¿Sabe por qué? Porque él sabe la Biblia. Y él sabe que la Biblia dice que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Eso se hace temblar a Satanás, hermanos. La oración. Sé un hombre de oración, varón. Sé una mujer de oración. La oración tiene que cubrir esto. Primero es una oración con Dios en tu comunión diaria. Amén. Después tienes que orar siempre con tu esposa. Eso es lo que fortalece a los matrimonios. El que quita las luchas, el que los acerca, el que hace crecer el amor y la amistad. Porque después de Dios, tu mejor amigo, mujer, es tu esposo, no la comadre ni la hermana. Tu mejor amigo después de Cristo es tu esposo.
Hombre, tu mejor amiga es tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque la palabra amigo se ha degradado mucho. Te presentan a alguien y a los 5 minutos tú lo vuelves a presentar y dices, un amigo, y ni lo conoces al chango. Te voy a decir a quién debes llamarle amigo. Dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, si obedecen. Haz de Dios tu amigo, para que seas amigo de tu esposa, de tu esposo, y también conquistes el corazón de tus hijos. Amistad es diálogo, es comunión, es platicar, es convivir, es vivir. ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan por ir a un restaurante, estar el domingo en la casa, y a la hora de la comida, en vez de que haya diálogo, plática, que terminemos cantando alabanzas, leyendo la palabra, comentando el sermón del domingo, en vez de que estemos, ¿verdad?, orando, todos con el celular y nadie se pela? ¿Se diga? ¿Cuánto daño han hecho estos aparatos, no cree usted? ¿Por qué de hoy en adelante no digan, a la hora de la comida no hay teléfonos, a la basura? Vamos a hablar entre nosotros porque somos extraños. Ni siquiera sabes los problemas que está enfrentando tu hijo. ¿Sabes que hay una alta tasa de suicidios en jóvenes? Porque se sienten solos, porque no hay diálogo con su papá, ni con su mamá, ni con sus hermanos, ni con nadie. Están buscando puertas falsas. Jóvenes en las drogas, jóvenes perdidos en la pornografía, jóvenes que se suicidan o terminan en la cárcel. Y la pregunta es, ¿dónde estaba su papá y su mamá? Ora por tu familia, hermano y hermana. Primero de Crónicas 29 dice, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, de nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina tu corazón. Le dice su corazón a ti. Asimismo, fíjense la oración de David por Salomón: da a mi hijo corazón perfecto. ¿Qué oró David por su hijo Salomón, hermanos? Dios, por favor, dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto. Amén. Pero te digo, ¿cuáles son tus oraciones? Señor, que mis hijos sean los más guapos, que sean los más inteligentes, que acaben su carrera, que sean exitosos, que ganen mucho dinero. Santo Dios. ¿Te digas tus oraciones? Dios, oro por mi hijo que le des un corazón perfecto. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice: para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas. Y dice, y te edifique casa para la cual yo he hecho preparativos. Haz preparativos para que el corazón de tu hijo se convierta en la casa de Dios, para que Dios habite en el corazón de tu hijo. Prepárate, haz preparativos, trabaja en la vida de tu hijo. Trabaja en la vida de tus hijos. Enséñales a amar a Dios, a servirle, a honrarlo, a adorarlo. Enséñale a tu esposa. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mire lo que dice el verso 5:28 de Efesios: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hay 3 cosas que hace Cristo con la iglesia. Observa. 25, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Amén. ¿Qué dice el 28 y 29? Claramente en el 29 dice, si, hablando de Cristo, dice, la sustenta y la cuida. ¿Ya ve? 3 cosas hace Cristo, amén, con su iglesia, su esposa. La ama, la cuida y la sustenta. Amén. ¿Qué tiene que hacer usted con su esposa, varón? Amarla, cuidarla y sustentarla. ¿Qué debemos de hacer con la iglesia del Señor? Amarla, cuidarla y sustentarla. Son los principios de la palabra del Señor. ¿Qué debes de enseñar a tus hijos? ¿Cómo amas, cuidas y sustentas a tu esposa? Y ahí crecen tus hijos con esta escuela. Porque el día que ellos se casen, llevan la escuela de ti, varón. Si tú eres grosero, ellos van a ser groseros. Si tú golpeas, ellos van a golpear. Si tú levantas la voz, ellos van a levantar la voz. Si tú te divorcias, lo más probable es que él también se divorcie.
Si tú maldices, ellos van a maldecir. Ya deja de echarle la culpa a la iglesia, a los pastores, a los ancianos. El problema siempre nace en casa. Tú eres el responsable. Tus hijos van a vivir el cristianismo que aprendieron de ti. Ellos van a seguir tu ejemplo. Amén. Por eso dice claramente en Efesios 5:33: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. Imagínate un niño que crece aparentemente en la iglesia cristiana, conociendo de Dios y la palabra de Dios, pero viendo toda la vida a su papá, que es un cristiano, que quizás tiene hasta respeto y renombre en la iglesia, pero ya en casa siempre lo ven maltratando a la esposa, jalándole las greñas, levantándole la voz, siendo indiferente. Entonces hay una incongruencia en la mente de tu hijo, hay un choque en la mente de tu hijo, porque no está cuadrando lo que le hablas de Dios con lo que está viendo en la casa. El hermano Josh McDowell, una vez, el que escribe el libro Evidencia que exige un veredicto y otros más libros, estábamos en unas conferencias con él y él estaba contando de cómo su hija, cuando estaba pequeña, hubo unas semanas donde estaba muy preocupada, no quería comer y estaba angustiada. Y dice el hermano Josh que le dijo: hija, ¿qué tienes? Y dice: lo que pasa es que mi mejor amiga, sus papás se están divorciando. Y él dijo: pero ¿por qué estás tan preocupada? Y le dijo ella: es que estoy muy preocupada pensando si tú también te vas a divorciar de mi mamá. Y dice que él la agarró a los ojos y le dijo: mira, hija, fíjate lo que te voy a decir. Yo amo a tu madre. No hay nadie en el mundo después de Cristo más importante a mis ojos que tu mamá. Yo la amo. Yo nunca la voy a dejar. Y dice que ella se alegró, se le acabó todo su trauma, no ocupó el psicólogo, gracias a Dios. Y con unas sonrisas le dijo: gracias, papi. Y se fue bien feliz a jugar, porque le transmitió la confianza de que amaba a su madre. Y dijo: ¿y sabes cómo alimenté eso cada día? Siempre delante de mis hijos abrazo a mi esposa y le doy un beso en la boca. Que mis hijos vean. Tu hijo está jugando, trae el carrito, está despistado, pero tú llegas y agarras a tu esposa y le das un beso y él le hace. Él crece con seguridad. Le estás transmitiendo un Dios de verdad. Está empezando a haber congruencia entre lo que le predicas y lo que vives. Usted puede hacer un ejercicio en la cárcel de cientos de personas, asesinos, narcotraficantes, violadores, de lo peor. ¿Y sabe cuál es el común denominador? Y este ejercicio también lo hizo el hermano Josh McDowell. Ya saben que él invierte millones en investigación. El 93% de las personas que estaban en la cárcel hablaron que nunca tuvieron una buena relación con su padre. Mira el peso que tenemos como padres, de construir o destruir, de edificar o de dañar. Mira la responsabilidad tan grande que tienes, varón, y ser responsable de Dios. Si Dios está hablando a tu vida, nunca es tarde. Dice Colosenses 3:19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y tú puedes estar pensando: no, yo no soy áspero. Y si le pregunto a ella, ¿te has puesto a pensar si opina lo mismo que tú? Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú no le das una vida digna a tu esposa conforme a la palabra de Dios, Dios no escucha tus oraciones, varón. Y nunca vas a impactar la vida de tus hijos si ellos no ven que tú amas a su mamá, que tú le das un trato digno como un cristiano.
Tienes que ser leal a tu esposa, pues dice 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo, el pastor, los que están al frente de una iglesia, sea irreprensible marido de una sola mujer, debe de ser sobrio, debe de ser prudente, debe de ser decoroso, hospedador y además apto para enseñar. No nomás que sea elocuente en el púlpito, que sea congruente con lo que enseña en su vida. Son dos requisitos para el que anhela obispado. Y por si fuera poco, algo que tampoco ya practicamos: disciplinar a los hijos. Nos creemos más sabios que Dios. ¿Sabe? Mi papá a los 5 años, yo tuve un papá ausente. O sea, tenía papá, pero parecía que no tenía. Y de los 2 o 3 encuentros que tuvo conmigo, o sea, que habló conmigo en toda mi vida, la primera fue a los 5 años con toda la seriedad. Me dijo: mira, hijo, ven. Y estoy frente a él a los 5 años y me dice: Dios no existe, no hay cielo y no hay infierno. Haz lo que se te pegue la gana, vive como se te pegue la gana. Aquí no hay reglas, no hay leyes, no hay llaves. Ven si quieres o no vengas, es tu vida. Santo Dios, imagínense lo lampareado que quedé yo a los 5 años. Nunca se preocupó por nosotros, nunca se preocupó por mi mamá, nunca se preocupó por sus hijos. Mi papá trabajaba allá en Guadalajara, era líder sindical de los camioneros, era un hombre que ganaba fortunas de dinero y nosotros vivíamos como pobres. La casa cayéndose. Mi mamá nunca me dio de desayunar, nunca me dio de comer, nunca me llevó a la escuela, nunca me recogió. Desde el kinder me iba solo, siempre estuve solo. Porque mi mamá vivía traumada, chillando, la eterna mexicana, porque mi papá tenía cientos de mujeres, se la pasaba engañándola y ella solamente chillando y no tenía tiempo para preocuparse por sus hijos. Ese es el hogar en el que yo crecí. Y ahora escucho a cristianos diciendo: no, pero es que a mí me fue así. ¿Y veniste a Cristo? Yo no tuve un modelo de padre, pero tuve a mi Padre en los cielos y me enseñó su palabra. Y tuve un gran pastor en mi vida que aprecio y que amo y que fue grande en nuestras vidas, de mi esposa y mío, mi pastor Jaime de la Vega, que nos predicó el evangelio. Y que en mis tiempos de pecado, cuando mi esposa se convierte a Cristo y toda mi familia, con la predicación de nuestro pastor Jaime de la Vega, yo era un ateo, un hombre perverso, maligno. Hice sufrir a mi esposa como no se imaginan. Estuve a punto de matarla el día que yo me entregué a Cristo. La golpeaba, la humillaba, seguía el mismo cuadro de mi padre. Pero ella fue valiente. Y Dios me dio una escuela para que cuando yo vine a Cristo valorara el matrimonio, valorara a la familia y a los hijos, con el consejo de Dios. Ella estaba cansada, más de 1 año sufriendo golpes y de todo, y fue y le dijo al pastor Jaime La Vega y a su esposa Leti, que yo de cariño siempre les digo mis papás en la fe, a la hermana Leti y a lo que viene siendo mis hijos le decimos mamá Leti, le decíamos papá Jaime. Cuando fuimos el día que él partió con el Señor, llegué y todos sus hijos me dijeron: hermano, tú eres nuestro hermano mayor. Mi papá siempre dijo que eras su hijo. Tú vas a presidir el servicio, tú vas a dar el evangelio. Porque mi papá siempre hablaba de ti, que él, ¿verdad?, era su hijo. Qué importante la bendición de un padre. ¿Se fija? Un día mi esposa cansada fue, y miren lo importante del consejo de un hombre de Dios, que no te aconseja conforme a la situación, a la cultura, a las emociones, sino con la palabra. Ella va y le dice: pastor, quiero hablar con usted. Ahí estaba mamá Leti y le dice: ¿saben qué? Mi marido ya saben cómo es. La iglesia aparentemente oraba por mí, pero dejaron de orar porque muchos le decían a mi esposa: Sarita, tu marido es el diablo, son de los que no se convierten. Ya no querían orar por mí. Lo veían como un caso imposible, pero ¿sabe qué? Para Dios no hay imposibles. ¿Se fija? Les dijo: ¿saben qué? Yo vivo así, mi esposo me trata así, me golpea, mi vida está en peligro, estoy cansada, desesperada, ¿qué tengo que hacer? Mi esposa no tenía mucho de cristiana, apenas tenía 1 año. Y le dijo el pastor Jaime, le dijo: Sarita, ¿amas a Cristo?
Y dijo ella, sí, yo amo a Cristo. ¿Amas a tu esposo? Sí, entonces lucha por él. Hoy en día llega la gente con los matrimonios destrozados y dicen, pues divórciate y aquí te damos uno nuevo y cristiano. Y a veces le salen hasta peor, le sale el tiro por la culata. Cuando debemos de luchar por la permanencia del matrimonio, porque es santo delante de Dios. Amén. Nos casamos para siempre, porque dice la Biblia claramente en Romanos 7, hermanos, que lo único que deshace a los ojos de Dios el matrimonio, hermanos, es la muerte. ¿O no dice eso? ¿Se fija? Hemos cometido tantos errores y los ancianos a veces, los pastores, tenemos miedo de hablar la verdad y fuerte a la iglesia porque se van a ofender y se van a ir a otro lado. Y mejor ya no decimos nada y tratamos de dar un mensaje donde todos tengamos paz y todos nos sentamos a gusto y nadie se ofenda. Pero como mi lealtad es con Cristo, si ya no me vuelven a invitar, gloria a Dios, ya vine. Y mi lealtad es con Cristo. Y nadie es profeta en su propia tierra. A veces los ancianos, los pastores decimos, pero ya se los dije como 30 veces, yo también. Pues sí, pero a veces tiene que venir un extraño. Amén. Le dijo mi pastor, ¿amas a Cristo? Sí. ¿Amas a tu esposo? Sí. Lucha por él. Y le sacaron 1 de Pedro capítulo 3 y le dijeron, mira lo que dice la escritura, créele a Dios como Abraham, no en Dios, a Dios. Créele a Dios, créele a su palabra. Dice que las mujeres deben de sujetarse a sus maridos, aun a los que no son creyentes, para que por su conducta sin palabras sean ganados. ¿Le crees a Dios? Y le sacaron Isaías 53:11 y le dijo el pastor, mira, aquí está el sacrificio de Cristo en profecía. Y le dijo el Señor que le iba a permitir ver el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Eso significa que Cristo estaba en la cruz muriendo por ti y por mí. Y en ese momento Dios le permitió ver el fruto de su aflicción. Te vio a ti y a mí sentado en lugares celestiales y supo que su sacrificio no fue en vano. Y mi esposa dijo, ok, lo que cueste. Eso dice la Biblia. Se regresa para su casa. Y siguió luchando por mí. Yo llegaba de trabajar y en cuanto abría la puerta, hermanos, me empezaba a leer la Biblia en voz alta. Y yo, ateo y de lo peor, me enojaba, me llenaba de tanta ira que le arrebataba la Biblia, la tiraba al suelo y la cacheteaba. Y pocas veces doy mi testimonio así porque a mi esposa no le gusta. Dice, me da vergüenza, a mí también, pero es la verdad. Es la verdad. No puedo esconder lo que es. Me da vergüenza, sí. No te lo estoy contando como alguien orgulloso. Me da vergüenza. ¿Cómo quisiera que no hubiese pasado? Pero cómo le doy gracias a Dios por el amor de Dios real en mi esposa que luchó por mí. Y me leía la Biblia y me leía. Yo llegaba a las 3 de la mañana diciendo, a ver si ya está dormida. Llegaba a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana abría la puerta y me empezaba a leer la Biblia en voz alta. Me perseguía al cuarto, me perseguía al baño y no dejaba de leerme la Biblia en voz alta. Hasta el día que yo me entregué a Cristo, hermanos. Ese día yo decidí matarla. Había una voz en mi mente que me dijo, mátala. Y decidí matarla, estuve golpeándola, la estaba ahorcando, hermanos, así como lo escucho. Porque una persona sin Cristo es un monstruo, sin límite. Todos somos perversos y malvados, somos malos. Unos en un nivel, otros en otro, amén. Porque le dijo el joven rico a Jesús, maestro bueno, y dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Si bueno nomás hay. ¿Cuántos buenos hay? Uno, Dios. Así que no somos buenos, ¿verdad que no? Yo estaba ahí cegado por mi maldad. Y ella me dijo, ¿sabes qué, Israel? Espérame, antes de que me mates solamente quiero decirte algo. Quiero decirte que Cristo te ama y murió en la cruz por ti. Y que aunque me mates, si quieres hazme pedazos, córtame en pedazos. Pero no vas a cambiar lo que hay en mi corazón. Aunque me mates, te amo. ¿Sabes la única manera de derrotar a un hombre soberbio cuál es?
con un acto de amor, como el que hizo Cristo en la cruz del Calvario y ha derrotado a todos estos soberbios. La persona más soberbia del planeta es quebrantada con un acto de amor. Yo la solté, me espanté, me eclipsé, salí a la calle y le empecé a gritar a Dios, como si fuera un paria, un loco. Me estaban atropellando, yo no veía los semáforos, me pitaban los carros. Yo estaba, ¿verdad?, desorientado, gritando, y luego gritaba con todas mis fuerzas a Dios: Dios, si de verdad existes, háblame. Dime por qué soy así. Dime por qué tengo tanto odio, tanta maldad. ¿Por qué le hago daño a mi esposa? Y tenía a mi hijo el mayor. Solamente teníamos a mi hijo el más grande, pequeño, creo de 2 años, ¿verdad? Y yo le gritaba a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y duré más de 2 horas gritándole a Dios, pero no me habló. Pero yo regresé sin darme cuenta. Paulatinamente toda esa adrenalina me fue bajando. Regresé a casa y le dije a mi esposa: perdóname de todo corazón. Y ella me dijo: no me has hecho nada. Dije: ¿qué? ¿Has vivido un infierno conmigo? En mi corazón no hay más que amor. Siéntate. Y me explicó el evangelio. Ese día entregué mi vida a Cristo. Lucha por tu casa, varón. Recupera el amor de tu esposa, el respeto de tu esposa. Recupera el amor de tus hijos. Transmite al verdadero Dios de la Biblia en tu casa. Varón, vuelve a Dios. Humíllate. Pide perdón. Reconoce tus errores. Pídele perdón a tu esposa. Pídele perdón a tus hijos. Que Dios te vuelva el gozo de tu salvación. Vuelve a las primeras obras. Ve de dónde has caído y arrepiéntete, porque perdiste tu primer amor. Vuelve a la realidad de Cristo en tu vida, a ese gozo tan extraordinario que experimentaste el día que lo conociste. Vuelve, hermano. Vuelve, hermana. Vuelve, iglesia de Cristo. Una de las cosas que también batallamos, hermanos, es con disciplinar a nuestros hijos. Y perdemos la autoridad y todo en casa. ¿Sabe cuál es el motivo principal? ¿Por qué no disciplinamos a nuestros hijos? Por una mala conciencia. Porque no hemos sido buenos padres. Porque tenemos cosas que nuestros propios hijos pueden acusarnos. Y por eso decidimos no usar la autoridad. Porque nos avergüenza usarla. Porque sabemos dentro de nosotros, por una conciencia que nos acusa, que no hemos hecho el trabajo bien en casa. Sin embargo, la Biblia dice en Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si usted no disciplina a su hijo, dice que usted no lo ama, usted lo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Usted dice amén? Dice la Biblia en Proverbios 19:18: castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Claro, no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, hay que hacerlo correctamente como enseña la Biblia. Hebreos 12:5 dice claramente que debemos de entender este principio porque viene del propio Dios, ¿no? Porque ¿qué dice? Que Dios al que toma por hijo lo azota y lo disciplina, ¿no es cierto? En Efesios 6 dice en el verso 1: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Es justo pedir a tus hijos que te obedezcan, amén. Honra a tu padre y a tu madre. Mira, escucha, joven, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino créalos en amonestación y en disciplina. Sí, amados hermanos, dice la Biblia que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, dice Hebreos 12:10. Ciertamente, ¿verdad? Pero dice que Dios nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Amados hermanos, la verdad es que debemos de transmitir estos principios a nuestra familia y a nuestra casa.
El libro de Malaquías, hermanos, termina con una profecía que habla de Juan Bautista en la figura del profeta Elías, y dice que cuando él viniera, él haría que el corazón de los hijos se volvieran a los padres y el corazón de los padres se volviera a los hijos. Yo te invito esta noche que busques a Dios en oración y que le digas a Dios: Dios, quiero reconocer mis faltas y mis errores. Quiero recuperar el diseño que tú hiciste para mi familia y para mi casa. Quiero recuperar mi matrimonio. Quiero recuperar el amor y el respeto de mi esposa. Quiero recuperar el amor de mis hijos. Quiero orar por ellos y pedirte que les des un corazón que te conozca, que te ame, que tenga temor de ti. Quiero luchar porque mis hijos realmente te conozcan, que sean salvos. Quiero que me ayudes a recuperar mi casa. Dios, yo no puedo, necesito tu ayuda. Quiero empezar conmigo mismo, Señor, reconociendo que soy pecador, pidiéndote perdón y estando dispuesto a que tú obres en mi vida por tu Espíritu Santo a recuperar mi casa. Pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tus hijos, pídele perdón a Dios. Y empieza a trabajar en tu casa, recupérala. Empieza a decirle a tus hijos: apaguen la televisión, dejen sus tareas, ustedes siéntense a la mesa, vamos a cantar, vamos a leer la Biblia juntos, vamos a orar como familia. Vamos a darle la honra al Señor en nuestra casa de hoy en adelante. Vamos a poner a Dios en primer lugar en nuestros hogares. ¿Crees que puedas hacer esto, varón? Dios quiere que tú y yo entendamos el compromiso que tenemos. Y por eso te pido con todo mi corazón, te ruego con todo mi corazón que no deseches esta palabra. No deseches, hermano, esta amonestación y esta exhortación. Dios quiere edificar tu casa. Porque si Dios no edifica tu casa, en vano es el trabajo de los edificadores. Necesitas entregarle la autoridad y el señorío a Cristo en tu hogar. Hay que someternos al señorío de Cristo. Amén, hermanos. Que sea el Señor y la autoridad sobre nuestras vidas y que restaure Dios lo que tenga que restaurar. Hermanos, para terminar, quizás hemos estado acostumbrados a decir en nuestras oraciones: Dios, que no me falte, que no me duela, dame, necesito. Y puro, ¿verdad? Ese tipo de oraciones llenan regularmente nuestra vida, ¿no? Atrevámonos en esta noche a cambiar nuestra oración y decirle: Dios, humíllame, quebrántame, quita lo que me estorba, obra en mi vida, haz lo que tengas que hacer. Dame la fuerza, la autoridad y la sabiduría para recuperar mi casa. Pero empieza conmigo, Señor. Quebranta mi corazón, perdona mis pecados, restaura mi vida y mi comunión contigo, Dios, porque he caminado de lejos. Digo conocerte, pero mi corazón está lejos de ti. Señor, restáurame, restaura mi relación contigo, mi corazón, y ayúdame a luchar por mi familia, por mi casa, por mi esposa, por mis hijos. Y donde haya, hermanos amados, familias restauradas, matrimonios sólidos, familias completas, dando gloria a Dios, tendremos iglesias fuertes que le darán la gloria al Señor. Amén, hermanos. Porque nos vamos a dedicar no solamente a enseñar el cómo, sino el quién, porque Él es lo más importante en nuestras vidas. Dile: Dios, ayúdame a darte el primer lugar en mi vida y transmitir esta verdad a mi familia y a mi casa. Amén. Ponte de pie y oremos. Padre, queremos pedirte perdón porque hemos cometido muchos errores, Señor, en nuestra casa. Como varones nos has dado, Señor, la autoridad para ser aquellos que transmitimos la verdad de Dios, el evangelio, la fe a nuestros hijos.
Hemos cometido errores como varones. Hemos lastimado inclusive a nuestra esposa y a nuestros hijos, Señor. Nos hemos apartado de ti. Hemos dado prioridad a la vida diaria y cotidiana, al afán, a la ansiedad, a lo superfluo, a lo vano, a lo que no tiene, Señor, eternidad. Hemos descuidado la parte espiritual de nuestras casas y de nuestros hogares. Muchos de nosotros hemos perdido a nuestros hijos. Ya no se congregan, no quieren saber de Dios. Y hay otros que están en casa, Señor, pero están en un momento de rebeldía también. Y hay responsabilidad en nosotros. Ayúdanos a recuperar nuestros hogares. Hermano, hermana, si tú tienes un hijo fuera, si tú tienes un hijo que está batallando, que quizá puede ser que ni siquiera esté en Cristo, comprométete con Dios de hoy en adelante todos los días de rodillas a luchar por tu hijo, a transmitirles la bendición, el amor y la realidad de Cristo. Establece un culto en tu casa. Es tu primera iglesia, tú eres un pastor. Pon a Dios en tu casa, varón. Dile: Dios, ayúdame a establecerte en mi hogar como primicia, a darte la preeminencia. Perdona todo el tiempo que no lo hice y dame la fuerza para hacerlo, porque soy pecador y negligente. Y puede ser que ahorita me emocione y lo trate de hacer unos días y a las semanas otra vez lo deje de hacer. Dame la integridad para lograrlo, el poder de tu fuerza, la llenura de tu espíritu, la dirección de tu palabra, para hacer hogares y una congregación que te dé la gloria. Perdónanos por no glorificar tu nombre con nuestras vidas y con nuestras familias. Trae restauración a mi vida, a mi matrimonio, mi casa, a mi familia y a esta congregación, Señor. Te lo rogamos. Ten misericordia de nosotros y vuélvenos a tu luz y a tu verdad. Danos congruencia entre lo que predicamos y vivimos, porque somos pecadores. Te necesitamos, Dios. Ten misericordia de nosotros, Dios. Te lo pedimos en el nombre santo, glorioso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga.